Su abuelo, visiblemente sorprendido, admitió que llevaba un tiempo alquilando habitaciones de hotel y contratando mujeres. Casi a la defensiva, explicó que hacía años que su abuela no podía satisfacer sus necesidades físicas. Peng le suplicó que no dijera ni una palabra a nadie, especialmente a su abuela, y le rogó que guardara silencio. Hola, bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy te traemos otra historia escalofriante que nos recuerda lo extraño y perturbador que puede ser el mundo en el que vivimos. Esta vez, viajamos hasta la región de Salavan, en Laos, donde se desarrolla un caso que te dejará sin palabras. La historia gira en torno a un abuelo cuyas acciones sobrepasaron todos los límites posibles, algo que jamás querrías ver como ejemplo para nadie. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en este impactante caso? Quédate con nosotros, porque vamos a desentrañar cada detalle de esta historia y explorarla a fondo. ¡Vamos allá! Antes de meternos de lleno en la historia, no te olvides de darle al botón de me gusta, dejar un comentario, suscribirte al canal y compartir esta historia con tus amigos. Nos ayuda un montón a seguir trayéndote más historias como esta. Bien, aquí va la historia. En la ciudad de Salavan, Laos, vivía una mujer hermosa llamada Fei Lin, nacida en 1948. La vida parecía seguirle el guión tradicional cuando, en 1969, sus padres arreglaron su matrimonio con un soldado. En ese entonces, Fei Lin trabajaba como enfermera. Pero el matrimonio no duró mucho. Su marido tenía varias esposas repartidas por las ciudades donde estaba destinado. En 1971, Fei Lin se divorció, profundamente herida y traumatizada por su experiencia con los hombres. A pesar de su desilusión, la vida le tenía preparada una sorpresa. Conoció a Peng, un hombre encantador y de labia fácil que la conquistó por completo. Aunque era 5 años menor que ella, Fei Lin se enamoró perdidamente de sus modales caballerosos. Se casaron en 1973. Ella tenía 25 años y él apenas 20. En 1974, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, y en 1977 llegó su segunda hija, Savone. Con los años, Savone se convirtió en una joven rebelde. A los 20 años, se fue de casa a Paxe, solo para terminar embarazada y soltera. En 1994, dio a luz a una hija, Chinda, y trabajó sin descanso para salir adelante como madre soltera. La adolescencia de Chinda no fue nada fácil. Constantemente se enfrentaba con su madre, discutiendo por dinero y por su tensa relación. En 2011, Chinda decidió reconectar con sus abuelos, Fei Lin y Peng, en Salavan. Aunque logró reunirse con ellos, su madre, Savone, pronto se enteró y se enfureció. Sintiéndose abandonada por sus padres, Savone se llevó a Chinda de vuelta a Paxe, negándose a reconciliarse con su familia a pesar de sus esfuerzos por enmendar las cosas. Avancemos hasta 2014, cuando Savone volvió a encontrar el amor. Soñaba con formar una familia de verdad con su nueva pareja. Pero había un problema: su novio no quería a Chinda en el panorama. Quería un nuevo comienzo, libre de las complicaciones que conlleva tener una hija adulta. Dividida entre su hija y sus sueños, Savone tomó una decisión difícil. Decidió dar prioridad a su relación y le pidió a Chinda que se mudara. Entendiendo el deseo de su madre por una vida estable y feliz, Chinda dio un paso al costado. Aceptó un trabajo como camarera en un club nocturno en Paxe para mantenerse. Durante este tiempo, llamó la atención de Baon, un viudo y empresario adinerado de 49 años que dirigía una empresa de suministro de pañuelos de papel. Baon se convirtió en un cliente habitual del club, y su romance con Chinda floreció. Conocido por mimar a las mujeres que le gustaban, Baon la colmó de regalos y afecto, alimentando una relación intensa que duró meses. Pero en 2015, Chinda descubrió algo que le destrozó el corazón. Su jefa en el club, Sampone, se había estado acostando con su novio, Baon. Esta revelación fue un golpe devastador para Chinda, que había creído que su relación era seria. Incluso habían hablado de matrimonio y estaban planeando que ella conociera a los padres de Baon fuera de la ciudad. ¿Y qué hizo todo peor? Sampone ni siquiera se molestó en disculparse o reconocer lo que había hecho. Según Chinda, su jefa no mostraba ningún remordimiento, probablemente por su posición de autoridad. Y, sin embargo, Baon, el hombre en quien Chinda había confiado, le suplicó perdón. Prometió arreglar las cosas, diciendo que no quería que sus planes futuros se vinieran abajo.
En contra de su mejor juicio, Chinda lo perdonó. Razonó que dejarlo ir sería una pérdida. A pesar de su edad, Baon seguía siendo atractivo, rico y fuerte. Si se casaban, pensó, ya no tendría que trabajar tan duro. Poco después, él le compró un costoso anillo de compromiso, y su relación pareció volver a la normalidad. Pero solo 2 meses después, el mundo de Chinda volvió a desmoronarse. Una amiga le advirtió que Baon seguía viéndose con Sampone. No queriendo creerlo, pero incapaz de ignorar la sospecha, decidió averiguarlo por sí misma. En octubre de 2015, lo siguió hasta un pequeño hotel a las afueras de Paxe, y ahí los encontró, juntos en una habitación, sin ropa, atrapados con las manos en la masa. Lo peor no fue el engaño en sí, sino su reacción. En lugar de mostrarse avergonzados o arrepentidos, ambos le sonrieron con descaro e incluso la invitaron a unirse a ellos, como si todo fuera un juego. Furiosa, Chinda abofeteó a Sampone, pero ellos simplemente se echaron a reír, disfrutando de su humillación. Con el corazón hecho pedazos y la dignidad por los suelos, Chinda salió corriendo del hotel, esperando, en el fondo, que Baon fuera a buscarla, que al menos intentara disculparse. Pero los días pasaron, luego semanas, y Baon nunca apareció. Chinda se aferró a la esperanza de que volvería, no solo porque lo amaba, sino porque había sacrificado tanto por él, incluso su propia inocencia. Además, no podía ignorar la estabilidad que representaba, sus tierras, sus tiendas, sus inversiones. Pero finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, tomó el teléfono y lo llamó. Le exigió una respuesta, le pidió que eligiera, ella o Sampone. La respuesta de Baon fue un puñal directo al corazón. Sin titubear, eligió a Sampone. Y como si eso no fuera suficiente, le lanzó la frase más cruel que jamás había escuchado. Sampone era mejor en la cama, que aunque Chinda era hermosa, le faltaba pasión. Devastada, Chinda no tuvo más opción que aceptar la realidad. Su sueño de casarse con Baon y vivir una vida de lujos se había esfumado. Le tomó meses superar la tristeza y encontrar la fuerza para seguir adelante. En mayo de 2016, sintiendo que Paxe solo le traía dolor, decidió huir a Salavan, donde sus abuelos, Feilin y Peng, la acogieron con los brazos abiertos. Su vida con ellos era sencilla, sin lujos ni comodidades, pero al menos se sentía segura y querida, algo que necesitaba desesperadamente. La casa era modesta y vivían de la pensión de su abuelo, con la ayuda ocasional de su tío Kimla, que trabajaba en Paksong. No era una vida emocionante, eso estaba claro. En Salavan, no conocía a nadie, y salir a socializar ni siquiera era una opción. Sus abuelos eran de costumbres fijas. A las 8 de la noche, la casa ya estaba en completo silencio. Sin embargo, en cierta forma, este ritmo de vida tranquilo era justo lo que Chinda necesitaba. Era un descanso del caos, un refugio donde por fin podía ser ella misma, sin tener que luchar o demostrar nada. Su abuela la adoraba y hasta le daba un poco de dinero de vez en cuando para que se comprara algo. Pero en lugar de salir de compras, Chinda encontró consuelo en la cocina y en las tareas del hogar. Después de un año de acostumbrarse a esta nueva vida, consiguió un trabajo en una tienda de productos para el cuidado de la piel. No era gran cosa, pero al menos rompía la monotonía de estar en casa todo el tiempo. Con el tiempo, empezó a sentirse orgullosa de pertenecer a la familia de sus abuelos. Los lugareños los respetaban y los describían como personas amables y honorables. Le gustaba que la reconocieran como su nieta. Pero siempre estaba ahí esa pregunta incómoda que la perseguía. ¿Y su padre? Cuando alguien preguntaba por él, Chinda esquivaba el tema con respuestas vagas. A veces decía que había fallecido, otras que se había marchado hace mucho. La verdad era que ni siquiera ella sabía quién era. Su madre nunca le había dado detalles. Y entonces, llegó una noche que lo cambiaría todo. En septiembre de 2018, un amigo la invitó a una fiesta de cumpleaños en un hotel. Entre risas y música, fue a la recepción por algo de beber, y ahí, entre la multitud, vio a su abuelo, el señor Peng. No estaba solo. Lo acompañaba una mujer joven, hermosa, de esas que trabajan en el mundo del espectáculo. Chinda se quedó paralizada. Su abuelo, el hombre al que todo el mundo respetaba, el pilar de la familia, estaba ahí, con una chica que claramente no era su esposa. Sin pensarlo 2 veces, lo confrontó en ese mismo instante. Peng, sorprendido pero sin perder la compostura, admitió la verdad.
Llevaba tiempo alquilando habitaciones en ese hotel y viendo a mujeres jóvenes. ¿Su justificación? Su esposa, Feilin, hacía años que no podía satisfacer sus necesidades. Su abuelo, visiblemente sorprendido, admitió que llevaba un tiempo alquilando habitaciones de hotel y contratando mujeres. Casi a la defensiva, explicó que hacía años que su abuela no podía satisfacer sus necesidades físicas. Peng le suplicó que no dijera ni una palabra a nadie, especialmente a su abuela, y le rogó que guardara silencio. Estaba avergonzado y temía que todo esto desatara una gran pelea en casa. Después de la confrontación, él continuó con su velada, y Chinda regresó a la fiesta. De vuelta en casa, sin embargo, las cosas se pusieron tensas. Durante días, apenas se hablaron. Chinda estaba profundamente molesta por su comportamiento y sentía que era una pérdida de dinero. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar compadecer a sus abuelos. Su abuela estaba débil, sufría de gota y diabetes, e incluso los movimientos más simples requerían ayuda. Estaba demasiado débil para hacer mucho, y mucho menos cumplir con las obligaciones maritales. Por otro lado, su abuelo, aunque envejecido, parecía tener deseos que simplemente no desaparecían. Era una situación triste y complicada, y Chinda se encontraba dividida entre la frustración y la compasión. En marzo de 2020, la pandemia golpeó, y la vida de Chinda y su familia dio un giro drástico. Su abuela, Feilin, contrajo el virus y fue ingresada en el hospital de la ciudad de Salavan, donde la pusieron en cuarentena para recibir tratamiento. Las cosas se volvieron aún más difíciles cuando la tienda de productos para el cuidado de la piel en la que trabajaba Chinda cerró indefinidamente debido al confinamiento. Su abuelo, Peng, también tuvo que poner en pausa sus actividades extraescolares. Los hoteles habían cerrado, y las estrictas normas de distanciamiento social hacían imposibles sus habituales escapadas. La familia estaba atrapada en casa, y el aburrimiento del confinamiento pronto empezó a hacerse notar. Chinda intentó vender productos para el cuidado de la piel por internet para mantenerse ocupada, pero las ventas fueron mínimas. A medida que las semanas se convertían en meses, Peng comenzó a confiar en Chinda, revelando su profunda soledad y sus deseos insatisfechos. Sorprendentemente, Chinda se encontró empatizando con él. Incluso admitió tener sus propios sentimientos complicados hacia los hombres mayores. Una noche, cuando su abuelo cruzó una línea al entrar en su habitación y tocarla, Chinda no se resistió. En cambio, ella correspondió, llevándolos a ambos a una relación indescriptible. Con su abuela todavía en el hospital, su relación ilícita siguió intensificándose. Aprovechaban cada momento de intimidad, entregándose a sus deseos sin miedo a ser descubiertos. Durante casi 7 meses, su relación secreta prosperó. Sin embargo, la situación se volvió aún más oscura cuando la salud de Feilin se deterioró. Su hijo menor, Kimla, vino a Salavan para ayudar a cuidarla, lo que obligó a Peng y Chinda a poner sus planes en espera temporalmente. Para su consternación, el estado de Feilin mejoró, y en noviembre de 2020, fue dada de alta y regresó a casa. La dinámica familiar se complicó, sobre todo porque Kimla se quedó en Salavan durante varios meses mientras esperaba que su lugar de trabajo reabriera. No fue hasta mayo de 2021 que finalmente regresó a Paksong, dejando el hogar bajo menos escrutinio. Pero el 14 de junio de 2021, ocurrió una tragedia. Kimla recibió una llamada informándole de que su madre, Feilin, había fallecido debido a complicaciones de su enfermedad. Volvió corriendo a Salavan y llegó justo a tiempo para ver su cuerpo en el hospital. Sin embargo, algo parecía extraño. Había marcas tenues alrededor de su cuello que parecían signos de estrangulamiento. Los inusuales hallazgos levantaron sospechas en el médico que la atendía, quien los denunció a las autoridades. Se inició una investigación, y el hospital no tardó en confirmar que su muerte no fue causada por diabetes o gota. En cambio, se determinó que la mujer de 72 años había sido estrangulada. En resumen, unos días después, los agentes detuvieron al señor Peng como sospechoso de haber agredido intencionalmente a su esposa. La investigación sacó a la luz algunas pruebas irrefutables. Su ADN era el único que se encontró en la ropa y el cuerpo de Feilin, incluido su cuello. Al principio, lo negó todo, alegando que no tenía ni idea de lo que había pasado. Pero cuando las autoridades registraron la casa familiar, encontraron una pequeña cuerda, supuestamente usada para quitarle la vida a Feilin, con solo las huellas dactilares del señor Peng. Acorralado por las pruebas,
Este abuelo de 4 hijos finalmente confesó. Admitió que mató a su esposa porque la veía como una carga, inútil y que solo estorbaba. Según él, ella ni siquiera podía cuidar de sí misma, y mucho menos de él. Pero eso no fue todo. Al parecer, el señor Peng había planeado huir con su nieta Chinda para empezar una nueva vida fuera de la ciudad. Para colmo, tenía en mente quedarse con el pago del seguro de vida de su esposa como parte del plan. Chinda, a quien su abuela quería profundamente, también terminó siendo arrestada. Fue acusada de ayudar a planear el asesinato. La traición fue impactante. ¿Cómo pudo conspirar contra la mujer que la amaba tanto? Una vez arrestados, tanto el señor Peng como Chinda empezaron a acusarse mutuamente, alegando cada uno que el otro los había engañado o seducido. Su abogado ideó una defensa desesperada, inventando una nueva historia que claramente parecía sacada de la nada. Afirmó que simplemente se estaban defendiendo después de ser sorprendidos, besuqueándose, por la señora Feilin, quien supuestamente los atacó con un arma afilada. En esta versión retorcida, la mataron accidentalmente mientras intentaban protegerse. El juez y el fiscal no se tragaron la historia ni por un segundo, pero dejaron que el abogado dijera lo que quisiera. El 18 de diciembre de 2021, en el Tribunal de Distrito de Salavan, se emitió el veredicto. Tanto el señor Peng como Chinda fueron declarados culpables de asesinato y conspiración. Fueron condenados a 25 años de prisión cada uno por delitos graves de primer grado. La madre de Chinda, Sabone, estuvo presente en el juicio, furiosa por las acciones de su hija. Pero muchos internautas también culparon a Sabone, acusándola de haber descuidado a Chinda durante su infancia, de estar demasiado centrada en volver a casarse y de dejar a su hija sola mientras construía una nueva vida con su nuevo marido. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?